A ver, para que lo entendamos en términos simples, cuando decimos transgénicos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, científicamente hablando, transgénicos son aquellos organismos a los cuales en la sangre, en cualquier elemento genético, se corta la cadena de ADN y se le pone una característica de una cadena de ADN que es ajena, ¿no? La cadena de ADN es la que trae la información de todo nuestro organismo y de toda nuestra forma de vida, que se va expresando en diferentes aspectos de nuestras características. Claro. Esto lo encontramos en todos los seres vivos, y lo que sucede para generar la transgénesis es que en un laboratorio se agarra un ser vivo en ese momento particular que es la cadena de ADN que contiene toda esa información, y se le incorpora a través del cruzamiento con otros, con otra cadena de ADN, una información característica, ¿no? Particularmente en el caso de las semillas transgénicas o genéticamente modificadas, como también se les llama, la característica que prima al momento lo que más se usa al momento de realizar el proceso de cruzamiento del ADN es cualquier tipo de tolerancia y resistencia a los productos químicos que nosotros denominamos agrotóxicos que se utilizan en el campo, ¿no? Claro. Entonces lo que hacen este cruzamiento genético es permitir que esas semillas toleren el uso excesivo de esos productos tóxicos y que no se mueran como si le sucede a otras plantas, por ejemplo, ¿no? Claro. Que cuando uno les tira un herbicida, esas plantas se mueren. Bueno, efectivamente, ese es como el resultado que se busca en el laboratorio cuando se produce ese proceso de transgénesis. Claro. O sea, el problema no sería la transgénesis en sí, sino una mala política de agrotóxicos. ¿Sería así? Sí, en realidad es un paquete que no puede ser disociado, ¿no? Claro. Yo creo, nosotros siempre decimos que los transgénicos lo que hicieron fue que estos agrotóxicos vayan a nuestras mesas, ¿no? Porque en otras instancias el uso de agrotóxicos era una elección. O sea, el productor, cuando usaba semillas convencionales, podía o no utilizar el agrotóxico o usar otro tipo de control de plagas, que no fuera el uso de agrotóxicos. En este caso, la semilla transgénica lo que hace es habilitar de manera indiscriminada el uso de agrotóxicos. Por eso, a partir de la liberación de la soja RR, que fue la primera soja aprobada en la Argentina en el año 1996, el uso de agrotóxicos se ha disparado un 130%, ¿no? La realidad, o más incluso. Claro. Según datos, estamos hablando solo de datos oficiales y muy viejos, porque después de eso nunca volvieron a publicarse datos oficiales. Claro. Entonces, la realidad es que lo que podemos decir es que no se puede pensar hoy los transgénicos sin los agrotóxicos, porque de hecho los transgénicos históricamente nacen como el resultado de investigaciones de aquellas corporaciones transnacionales que necesitaban comercializar los agrotóxicos. Claro. El mayor ejemplo es Monsanto, ¿no? Su producción originaria era el agrotóxico. Sí. Y para hacer que los productores dependieran de los agrotóxicos, generaron las semillas genéticamente modificadas. Mira, claro. O sea, es pura ganancia para Monsanto. Exacto, lo que hizo fue articular dos mercados que hasta ese momento iban separados, que eran el mercado de semillas y el mercado de agrotóxicos, y que hoy no se pueden pensar disociados. Pensemos que las empresas que controlan el mercado de agrotóxicos son las mismas empresas que controlan el mercado de semillas genéticamente modificadas a nivel global. Claro. Está buena esa aclaración que nos hace, doctora, porque cada vez que pensamos en algunas decisiones políticas hay que entender qué intereses se han jugado por detrás, y en este caso usted creo que nos está revelando algo que es bastante clarito, ¿no? A quienes se beneficia con ciertas medidas. Sí, exactamente. De hecho, incluso a partir de las investigaciones que he hecho y muchas entrevistas, incluso a gente que participó activamente, cuando se generaron los marcos regulatorios de las semillas en Argentina, el planteo que hacían era que efectivamente quienes eran los principales beneficiarios eran estas corporaciones y no necesariamente incluso los productores agropecuarios, ¿no? Que quienes al principio resistieron mucho a la entrada de las semillas genéticamente modificadas. Claro. Porque asumo, digamos, lo que nos planteaban es
claro, los productores reconocían que las semillas son altamente necesarias para ellos y que este tipo de modelos, como efectivamente sucedió después, los vuelven muy dependientes tanto de las semillas como del uso de agrotóxicos, y eso genera un crecimiento de costos, ¿no? Sí. Que no en todos los casos, no en todos los productores esto resulta un negocio altamente beneficioso. Así que sí, quienes presionaron incluso a nivel global para que se vayan reformando los marcos regulatorios para permitir las semillas genéticamente modificadas, fueron estas corporaciones que no casualmente son las mismas que comercializan los agrotóxicos. Claro, y que ahora tienen hasta ex miembros nombrados en el gobierno, ¿no? Hablamos del caso de Sarkis, por ejemplo, ¿no? En la Argentina. Exacto, sí. Exacto. A lo largo del tiempo fueron incorporando cuadros en el gobierno, desde cuadros asesores de legisladores y legisladoras, hasta luego asesores en el Poder Ejecutivo, ¿no? Que, digamos, Sarkis no solo es hoy asesor, fue en su momento también asesor de Alberto Fernández, ¿no es cierto? Sí. La realidad es que la capacidad de lobby que tienen estas corporaciones realmente es muy grande hacia adentro de el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Claro. Pasa en el mundo, ¿no? No es que Argentina es una isla y es exclusividad del lobby en Argentina, eso lo vemos en otros países también. Doctora, consultarle antes de cerrar para que entendamos un poco de los efectos de los que pueden producir los agrotóxicos. Hay uno que es muy conocido, que obviamente es de Monsanto, que es el glifosato, que se ha hablado un montón de ese tema, pero ¿por qué es tan malo ese agrotóxico? Bueno, lo cierto es que pasados muchos años de uso de glifosato en el ambiente, lo primero que hay que decir es que en un comienzo se nos vendía como que era un agrotóxico biodegradable y que en ese contexto desaparecía en el ambiente. Lo cierto es que pasados los años y con muchos estudios de suelo y de agua, sabemos muy bien que el glifosato perdura en el ambiente por muchísimo tiempo, y que el efecto, o sea, uno puede pensar efectos de cuando uno tiene una exposición directa, son efectos a veces inmediatos, como pueden ser diferentes tipos de reacciones dermatológicas en la piel, básicamente, reacciones respiratorias, ¿no? Tipo ataques de asma o diferentes tipos de ataques propios de las alergias, o vómitos o dolores de cabeza, son, si se quiere, los síntomas directos de la exposición al momento del uso del agrotóxico. Mientras tanto, sabemos, después de tantos años de haber estado expuestos, quienes viven en las regiones agrarias, al constante uso de estos agrotóxicos, que vale decir que no es el único que se usa. De hecho, uno de los el trigo que se ha aprobado en la Argentina, HB4, es un trigo que además combina el uso de glifosato con el glufosinato, ambos altamente tóxicos para el uso humano. Lo que podemos ver es que se han generado en todos los lugares donde estos agrotóxicos han sido utilizados problemas endocrinos, ¿no? Estamos hablando de hiper o hipotiroidismo, problemas hormonales, lo cual redunda en problemas reproductores, ¿no? Los problemas de reproducción, abortos espontáneos o incluso retardos para poder quedar embarazadas en las mujeres. Problemas neurológicos, ¿no? En los niños nacen en deformaciones, pero también con enormes problemas cerebrales. De hecho, tanto el glufosinato que se utiliza en el trigo como el glifosato, los dos son enormemente neurotóxicos, lo cual impacta directamente en la capacidad neuronal de las personas que están afectadas. Digamos, doctora, sabiendo todo esto, ¿no? Porque, a ver, cito textual, ya en el 2015 la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, calificó, por ejemplo, el glifosato como sustancia probablemente cancerígena. Ahora, exacto, iba también a comentar. Sabiendo todo esto, ¿cómo es posible que todavía se permita su utilización? Bueno, tiene que ver justamente con la presión de las grandes corporaciones en el sistema regulatorio. Lo cierto es que Argentina, a pesar de que ha revisado el SENASA algunos agrotóxicos,
en esta lógica del semáforo. El semáforo es la forma en la cual establece cuáles son los agrotóxicos que pueden ser utilizados masivamente y cuáles no. El glifosato sigue siendo, por ejemplo, color verde, o sea, color verde quiere decir que el glifosato se puede usar para la venta libre. Cualquiera que va a un supermercado y va a la sección jardín va a encontrar la posibilidad de comprar un bidón de glifosato para usarlo en su jardín, ¿no? A ese nivel estamos hablando. A pesar de que se ha demostrado históricamente, y no solo la OMS, aquí en Argentina tenemos un montón de investigaciones médicas que muestran qué significa, cuáles son las implicancias del uso de glifosato. Esas investigaciones no han sido consideradas porque lo que se considera para la medición de la toxicidad son los estudios presentados por las empresas que están interesadas en su liberación, ¿no? Entonces, ahí tenemos una enorme, una enorme desigualdad en la capacidad de lobby, y segundo, un peso de los intereses corporativos muchísimo más grande respecto del que pueden llegar a tener los pueblos fumigados. Y en ese marco, obviamente, lo que hay que pensar es cómo incidir en esas instancias, porque lo cierto es que son instancias técnicas que encima se revisten de un halo de neutralidad, ¿no? Porque lo más tremendo, y aquí es la gran crítica que hacemos desde la ciencia, desde la propia ciencia, es que estos espacios que hacen estas que toman estas decisiones plantean que sus decisiones son decisiones científicas basadas en definiciones técnicas. Y lo cierto es que lo que vemos que hay es que de fondo lo que hay es hay un fuerte resguardo de los intereses de estas corporaciones, y en el marco de eso obviamente se silencia otro gran número de investigaciones en Argentina y en otros lugares del mundo que muestran los efectos que tienen estos agrotóxicos, ¿cierto? Y hay, a ver, voy a sumar, no es para que lo desarrollemos ahora, porque la verdad que lo podríamos hablar largo y tendido por horas. La misma justicia federal, yo he tenido la oportunidad de hablar con un juez federal acá en la provincia de Tucumán, ellos me decían que están muy activos con el tema del greenwashing, ¿no? La apariencia de empresas ecológicas o de ONG ecológicas que en realidad por detrás lo que disfrazan es una práctica no tan ecológica. Pero es un tema, la verdad, que daría para hablar muchísimo. Doctora, le quiero agradecer el tiempo, ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, y cualquier cosa que necesiten cuenten conmigo. Podemos seguir hablando largo y tendido de estos temas claramente. La verdad que sí. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hablábamos con Carla Pot, investigadora del CONICET e integrante de la Asamblea Semillas Libres Ya.